Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jesús Santander, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Podemos, e integrante de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Parlamento. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Gregorio, y a todas las seguidoras y seguidores de este canal de Venevisión. ¿Cómo evalúa el proceso de diálogo hasta ahora? ¿Considera que son importantes los avances o todavía falta mucho más para poder lograr soluciones para el país? El diálogo definitivamente no es nuevo con el gobierno bolivariano, ya que el comandante eterno Hugo Chávez, al igual que nuestro presidente Nicolás Maduro, permanentemente ha venido a llamar a un diálogo nacional, no solamente con los sectores de la oposición venezolana, sino también con todo el pueblo y todos los sectores, por ejemplo, el empresarial, el sector religioso. Siempre hemos estado abiertos al tema del diálogo porque muchas cabezas piensan mejor que una y el presidente Nicolás Maduro ha sido el principal promotor del diálogo en el país. A sabiendas de que, bueno, hemos tenido una oposición, un sector de la oposición extremista, violento, que ha buscado el intervencionismo militar extranjero, que ha buscado el asedio y el bloqueo en contra del mismo pueblo venezolano, que afecta a la mayoría del pueblo venezolano, y sin embargo el presidente Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano ha buscado dialogar con ellos y se han logrado muchísimas, digamos, beneficios para el pueblo venezolano, porque el presidente Nicolás Maduro es un buen pater familia, a sabiendas de que somos gobierno, pero tenemos una oposición a la que hay que escuchar, a la que hay que entender, y hay que sentarse con todos los sectores, incluyendo este sector que ha pedido bloqueos y sanciones, y se ha logrado, por ejemplo, uno de los logros más importantes y más relevantes de estas semanas ha sido la liberación de los 3.000 millones de dólares para invertirlos en el pueblo venezolano, en educación, en salud, que estaban bloqueados y estaban colocados con los fondos venezolanos en el exterior por estas medidas coercitivas y unilaterales del imperialismo norteamericano, estaban bloqueados y ahora se abre para que pueda ser invertido en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en la recuperación de equipos médicos necesarios para poder atender a las personas con diálisis, para atender a las personas con algún tipo de traumatismo que están en Venezuela, que no se podían ni siquiera hacer los mantenimientos porque las empresas que realizan los mantenimientos están prohibidos por las medidas coercitivas y unilaterales de realizar ese mantenimiento a los equipos que están en Venezuela, que fueron adquiridos por el gobierno venezolano para todas y todos los venezolanos, porque so pena de una sanción, de un bloqueo, de unas medidas coercitivas por parte de la OFAC y del gobierno norteamericano en contra de las empresas que busquen hacer este tipo de mantenimientos, que son mantenimientos rutinarios en cualquier parte del mundo, los equipos médicos, que no es para los chavistas nada más, sino para los mismos opositores, y resulta que existen estas presiones y estas medidas coercitivas para estas empresas que busquen hacer algún tipo de negociación con el gobierno. Se liberan estos 3.000 millones de dólares, que es, digamos, la noticia principal de lo que ha logrado nuestro gobierno con esta mesa de diálogo que se realizó con un sector de la oposición venezolana, y hemos tenido logros importantes, por ejemplo, lo que ha sido con la mesa de diálogo nacional, con los otros sectores de la oposición, la conformación del Consejo Nacional Electoral, la elección a la misma Asamblea Nacional que llevamos para 2 años. Estamos culminando nuestro segundo año del periodo constitucional, y todos los avances de la reinstitucionalización del Poder Legislativo como tal es gracias también a esta mesa de diálogo nacional con este otro sector de la oposición, con el sector empresarial, con el gremio empresarial. Veníamos de una federación de empresarios como Fedecámaras que era adversa al gobierno, que buscaba el golpe de Estado como ocurrió en el año 2002 contra el presidente Hugo Chávez, y observamos un sector empresarial que ha entendido que su papel es producir y generar bienes y servicios para el pueblo venezolano y para poder exportar, y tiene que trabajar de la mano con un gobierno que ha sido un gobierno para todos y cada uno de los venezolanos, y por eso es que ese diálogo ha sido bien fructífero en relación al tema de elevar la producción, la agroindustria, en elevar todo este tipo de crecimiento económico que hemos observado en nuestro país, a pesar de la pandemia, a pesar del bloqueo, a pesar de las medidas coercitivas y unilaterales. ¿Qué próximos objetivos deben estar sobre la mesa? ¿Qué próximos acuerdos deben alcanzarse en torno a qué sectores en la mesa de diálogo?
Primero, el respeto al derecho internacional. O sea, hay una violación flagrante del derecho internacional, de lo que es la diplomacia, en cuanto al secuestro de un funcionario diplomático del gobierno bolivariano, como lo es Alex Saab, secuestrado primero en Cabo Verde, hoy por el gobierno de los Estados Unidos, en los Estados Unidos de América, y debe resarcirse eso, porque estamos observando cómo un poder imperial se quiere aprovechar de ese poder hegemónico para secuestrar diplomáticos que en ninguna parte del mundo, Gregorio, usuario, se secuestra un diplomático. En ninguna parte del mundo se puede violentar el derecho internacional como lo ha violentado el gobierno de Donald Trump y como lo han seguido violentando con el secuestro de nuestro embajador Alex Saab. Es una prioridad del gobierno bolivariano exigir la liberación inmediata de nuestro embajador Alex Saab, y adicionalmente también el desbloqueo de todos los recursos que tiene el pueblo venezolano, devolverle Citgo a la industria petrolera venezolana. Citgo es una empresa que depende del petróleo venezolano, que son refinerías que están en los Estados Unidos que procesan el crudo proveniente del territorio venezolano y que suministra de combustible al pueblo norteamericano a través de sus diferentes sucursales en los Estados Unidos, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos, cosa que está ahorita subutilizada, y los dividendos que ha generado esta empresa deben venir otra vez para el pueblo venezolano para que pueda ser utilizado como se debe utilizar en la inversión social. Muchos hablan de gasto social, por ejemplo, sectores extremistas de la oposición hablan de que el gasto social es lo que tiene que ver con la salud, con la educación. Nosotros lo vemos como una inversión social necesaria para poder elevar la calidad de vida del pueblo venezolano, que se vio afectada por el bloqueo y las medidas coercitivas y unilaterales. Como integrante de la Comisión de Educación, de conseguirse la aprobación y la liberación de recursos para como lo acaba de mencionar, inversión social, ¿a dónde comienza esa inversión? ¿Cuáles son las primeras aplicaciones que deben darse en materia de educación? Bueno, fíjate que como Partido Podemos, y aquí quiero hacer un apéndice porque nosotros tenemos una propuesta que la realizó nuestro presidente del partido, Hidalgo Bolívar Graterol, y que preparó la diputada Isabel Figueredo y el diputado Jayce Orozco, que tiene que ver con crear un fideicomiso para los recursos liberados, que las empresas, las contratistas internacionales tengan la garantía de que esos recursos van a ser, cancelados al momento de que ejecuten su obra. Estamos viviendo una inflación mundial, Gregorio, del dólar mismo. A cada rato se incrementan los costos a nivel internacional. Y las empresas, nuestra propuesta como partido Podemos es que se cree este fideicomiso que le permita garantizarle con créditos a estas empresas nacionales y extranjeras que van a participar en la recuperación de nuestras infraestructuras educativas, en la recuperación de los equipos médicos, que es el área de salud y la educación, puedan garantizar que no van a perder liquidez por la inflación mundial. Nosotros estamos como comisión, ahora sí te hablo de educación, salud, ciencia, tecnología e innovación. El presidente Nicolás Maduro ha creado lo que es la vicepresidencia de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo dirige la compañera Gabriela Jiménez, y que esto busca precisamente que nuestro país se convierta en un desarrollo científico, tecnológico para las áreas de educación y salud. En cualquier parte del mundo, la educación y la salud crece a medida que crece la ciencia y la tecnología, y nosotros con los tecnólogos, con los ingenieros e ingeniosos e ingeniosas venezolanas y venezolanas hemos demostrado el crecimiento, por ejemplo, en el área agroindustrial. Nosotros dependíamos mucho de las semillas, que son semillas importadas. Ahorita en este momento nosotros estamos, y el gobierno está impulsando lo que es la siembra de la semilla de la papa autóctona venezolana, que es papa producida por ingenieros e ingeniosos venezolanos. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, el diputado Ricardo Sánchez, ha llevado a la vanguardia lo que es el tema de la cría de ovinos y caprinos y la genética venezolana, que es una de las genéticas principales y mejor concebida en el mundo, y la tenemos nosotros en Venezuela con ingenieros, tecnólogos venezolanos que han garantizado el desarrollo tecnológico en el área agroindustrial, y esto lo queremos aplicar. Lo aplicó nuestro presidente Hugo Chávez y lo continúa aplicando nuestro presidente Nicolás Maduro con la fábrica de computadoras, las BIT. Tenemos una agencia bolivariana para las actividades espaciales
que maneja los 2 satélites venezolanos. El presidente Nicolás Maduro ya anunció el lanzamiento de un tercer satélite, el Guaycaipuro, en los próximos meses. Es decir, hemos venido avanzando en un desarrollo tecnológico y no dependiendo solamente de la tecnología de los Estados Unidos de América, que es importante, pero dependemos también o tenemos el acompañamiento y el apalancamiento de otros países que son potencias tecnológicas, por ejemplo Rusia, por ejemplo Irán, por ejemplo Turquía, por ejemplo la India, que están trayéndonos a nosotros la posibilidad china de poder preparar a nuestras personas allá en China, en Rusia, en Turquía e Irán, transmitiéndonos sus conocimientos, empoderándonos a nosotros de su ciencia, su tecnología, para poder nosotros tener propios desarrollos tecnológicos e industriales, como lo ha solicitado nuestro presidente Nicolás Maduro. Varios temas que me gustaría tocar en tema de educación y nos queda poco tiempo, nos quedan un par de minutos. El nuevo horario escolar en instituciones públicas, privadas, de educación media, básica, ¿en qué se va a traducir? Bueno, se traduce en el beneficio para tanto las profesoras y profesores como para los estudiantes, porque tenemos una educación que se ha transformado en base al nuevo currículum educativo, en base a las nuevas directrices de la educación, no solamente en Venezuela, sino con los convenios que ha firmado el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el INSE y todas las instituciones educativas con la UNESCO, que establecen las categorías de cómo esa educación se va a llevar a mejor término en los diferentes niveles, tanto del nivel de la educación inicial, que recordemos que son los Simoncitos, el nivel de educación primaria, el nivel de educación secundaria y los niveles de educación superior e inclusive de especialización. Y finalmente, ¿cómo ven los próximos días y semanas el tema de la influenza aviar en Venezuela y de cómo se han puesto en alerta algunas entidades? Sí, nosotros tenemos un gobierno responsable, yo lo repito, nosotros tenemos un buen paterfamilia que es el presidente Nicolás Maduro. Digo paterfamilia porque los abogados conocemos lo que es un buen paterfamilia, que es el padre de todos los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro Moro. Y con la COVID-19, con esta pandemia, demostró Venezuela que tenemos los mejores índices de recuperación a nivel mundial, los menores índices de mortalidad a nivel de Latinoamérica, los medicamentos gratuitos, las pruebas para la población venezolana. Es decir, se ha manejado con esta Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, que lo dirige el presidente Nicolás Maduro, pero lo coordina la vicepresidenta ejecutiva, de manera ejemplar todo lo que tiene que ver con el manejo de este tipo de situaciones, y lo mismo sucede con las actuaciones tempranas y las alertas tempranas que nos ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta ejecutiva en relación a cualquier tipo de situación irregular, posibilidad de algún tipo de pandemia que pueda ocurrir en Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Jesús Santander, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Podemos, integrante de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación del Parlamento. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista matutina. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos.